Bueno, empecemos entonces. Eh, la ayudantía hoy día va a ser sobre flujo potencial. Vamos a partir con un repaso cortito. Vamos a tener dos ejercicios bien enfocados al flujo potencial y uno que ve un poquito de la ecuación de Bernoulli, que creo que lo vieron en la ayudantía pasada, pero es bien importante y a veces los ejercicios de flujo potencial son un poco repetitivos, entonces queríamos meterle un poquito más, un ejercicio un poco más distinto. Cualquier duda, me interrumpen por el micrófono, voy a tratar de estar atento al chat igual y debería llegar alguien más a cubrirme también ahí, no sé si ya está conectado, pero Hola, aquí me estoy. van diciendo, ahí está ahí. Buena, buena. Ah, pues, Ahí van haciendo todas las dudas y me paran nomás. Ya, el flujo potencial nos va a ayudar a modelar el fluido ideales en algunas condiciones bien particulares. Primero, como dijimos, el fluido tiene que ser ideal, o sea que los efectos de la viscosidad no nos van a afectar. También tiene que ser irrotacional, que esta es una ecuación que vimos al principio del semestre y como que quedó un poco botada con todo el análisis global, pero lo que nos va a importar es la condición de acá del medio, que nos dice que las derivadas con este operador nabla nos van a dar cero en todas las direcciones y vamos a ver cómo afecta esto a nuestras condiciones para el flujo potencial. También tiene que ser incompresible, que esta condición no la vamos a usar tanto, pero es importante ponerla siempre en los supuestos y ver si aparece en el enunciado. Y lo más importante de todo es que esté en régimen permanente. ¿Por qué? Porque nuestro flujo potencial nos va a permitir ver el, el fluido y cómo se va a mover en un momento, pero si está cambiando el campo de velocidades, por ejemplo, no nos va a permitir modelarlo correctamente. ¿En qué consiste el flujo potencial? Vamos a definir dos funciones, la función potencial y la función de corriente, que nos van a ayudar a encontrar relaciones con la velocidad en el espacio. Entonces, primero vamos a definir esta función phi, que se llama función de potencial o potencial de velocidades, que está definida a partir de la velocidad y cumple esta condición. Es un poco rara como la forma de definirlo, porque es como ya, vamos a definir una función tal que cumpla esta condición. Pero a partir de esta definición vamos a encontrar algunas características que nos van a ayudar a entender cómo se mueve el fluido y cómo podemos calcular cosas a partir de esto. Lo que se puede deducir de esta definición es que la derivada respecto a x de nuestra función potencial va a ser la velocidad en x, respecto a y vamos a tener la velocidad en y, y respecto a z vamos a tener la velocidad en z. Después vamos a ver que para coordenadas polares es un poco distinto, pero la lógica va a ser siempre la misma. Ahora vemos la ecuación de irrotacionalidad, que teníamos este producto cruz. Al aplicar este producto cruz y reemplazar con nuestro potencial phi, nos va a quedar esta condición de las segundas derivadas, y esta se llama la ecuación de Laplace. Esta ecuación va a ser muy importante porque nos va a permitir aplicar el principio de superposición. ¿Qué significa el principio de superposición? Que si yo tengo una función potencial y yo quiero combinarla con otra, lo único que tengo que hacer es sumar. Y gracias a la linealidad de esta ecuación, se va a cumplir las mismas condiciones que aplicamos para cada uno de los dos. Ahí en los ejercicios vamos a ir viendo un poco cómo se traduce esta función potencial que es como abstracta, un poco rara, pero los ejercicios son bien mecánicos, entonces no creo que sea tan complicado ir entendiendo cómo avanza. También vamos a tener esta función de corrientes, que es parecida en el concepto de que va a ser una función escalar y qué sé yo, pero las condiciones desde donde las definimos son un poco distintas. Primero van a ser derivadas cruzadas, o sea, la derivada respecto a y de nuestra función de corriente va a ser la velocidad en x, y el negativo de la derivada respecto a x va a ser la velocidad en y. Este signo es bien importante porque
siempre hay errores con las convenciones de signo. Hay libros que ponen, por ejemplo, que la función potencial es menos el gradiente, o sea, que la velocidad es menos gradiente del potencial. Y, y que acá cambian los signos, entonces siempre tienen que fijarse bien. Yo les recomiendo usar las convenciones del profesor. Si no me equivoco, estas son las que salían en el PowerPoint. Entonces, fíjense bien en los signos, y si en algún libro o en algún ejercicio que vean de internet salen otros signos, acuérdense que puede ser por este tema de las convenciones que a veces lleva a confusión. Y si aplicamos de nuevo nuestra condición de irrotacionalidad, vemos que la función de corrientes también cumple con la ecuación de Laplace, lo que nos va a llevar de nuevo a este tema de la linealidad, y que podemos aplicar superposición para las funciones de corriente también. Ahora, ¿qué pasa con... Ah, sí, ¿quién levantó la mano, Joaquín? Sí, Yo sí, que el dime. W no es igual a nada. Ah, sí, es que en general las líneas de corriente se usan para flujo bidimensional. Entonces, como que el Z lo dejé a un lado. Ya, perfecto. Sí, sí, Y- siempre van a trabajar la línea de corriente en dos dimensiones. Entonces, en el término de Laplace también este está un poco de más, sobre todo para la función de corriente, pero, pero sí, se podría definir. ya, perfecto. Pero entonces, como que no estaría. Ya, no lo mismo. ¿Sí? ¿Pero se Ya. entiende? Sí, sí, se entiende. Ya, bueno. Ya. Vamos a definir lo que se llaman líneas de potencial y líneas de corriente. Las líneas de corriente ya las conocemos, pero las vamos a ver cómo están definidas a partir de las funciones que vimos ahora. Las líneas de potencial, a ver ya, primero, la función potencial y la función corriente son funciones escalares. Yo voy a tener mi plano, porque vamos a verlo con flujo bidimensional. Voy a tener mi plano, y para cada punto del plano yo voy a tener un valor de mi función. Por ejemplo, y mi función potencial puede ser 2x más y yo en cada punto voy a tener un valor de esa función. El valor que toma la función no va a representar nada relevante, no va a ser un valor que usemos realmente, pero si yo junto todos los puntos que tienen ese mismo valor, voy a tener una línea de potencial. Y lo mismo para las líneas de corriente. Yo tomo mi función de corriente y uno todos los puntos que tienen un mismo valor de psi, que se llama esta letra griega, y voy a tener una línea de corriente, y va a ser la misma línea de corriente que habíamos calculado nosotros a principio de semestre con las ecuaciones diferenciales y todo eso. Así se va a ver nuestro plano con algunas líneas de corriente y algunas líneas de potencial dibujadas. Siempre se va a cumplir que las líneas de corriente y la línea de potencial son perpendiculares entre sí, para cualquier punto. Y eso se puede definir con esta ecuación cortita, que sirve a veces para demostrar cosas, no es muy usada en ejercicios, pero es bueno tenerla a la mano. Acá está un poquito un resumen de las ecuaciones para plano cartesiano y en polares también, porque en polares el operador nabla, este gradiente, cambia un poco, aparecen unos términos extra, unos 1 partido por R. Entonces, en vez de calcularlo cada vez y tenerlo a mano, buscarlo en Wikipedia, se los dejé aquí resumido, cortito, y, y esto lo vamos a usar un poco ahora en los ejercicios. Una cosa más es que nosotros podemos definir tanto la función potencial como la función corriente a través de las funciones complejas. ¿Qué son funciones complejas? Va a ser una función donde el argumento o lo que yo le meto a la función va a ser un número complejo, que puede ser, se le llama z en el caso general, y podemos trabajarlo o en cartesianas, con x más y por y, o en polares,
como este R coseno teta más I seno teta, que también se puede expresar por la ecuación de Euler, como, no la ecuación de acá de Euler, otra ecuación de Euler, como R por E elevado a I por teta. Esto, el primer ejercicio que vamos a ver va a ser justamente de esto, entonces no me quiero quedar muy pegado en el resumen, pero lo que nos aportan estas funciones es que nos va a separar la parte del potencial y la parte de la corriente por la parte real y la parte compleja de nuestra función al desarrollarla. Entonces, si yo tengo una función compleja y yo la desarrollo para lograr separar bien la parte real y compleja, y imaginaria, perdón, vamos a tener al tiro la función potencial y la función de corriente, y de ahí podemos calcular las velocidades y seguir desarrollando el problema. Las funciones complejas siempre van a cumplir Laplace, porque la ecuación de Laplace es un poco una condición que nos dice si nuestra función es o no una representación de un flujo. Si nosotros llegamos a un potencial, evaluamos en la ecuación de Laplace y nos da distinto de cero, significa que algún error cometimos. Pero a través de las ecuaciones, de las funciones complejas, siempre deberíamos llegar a un flujo que sí cumple con la ecuación de Laplace. Y podemos aplicar superposición directamente en la función compleja. Por lo mismo de la ecuación de Laplace, si yo sumo dos funciones complejas, voy a llegar a lo mismo que si yo sumara después los potenciales. Eso es el resumen. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado muy claro antes de pasar a los ejercicios. Por el micrófono, por el chat, como quieran. ¿No? Bueno, entonces pasemos al primer ejercicio. Nos dan esta función compleja, z es nuestro argumento complejo, ¿cierto? Necesitamos encontrar las funciones de corriente y potencial en coordenadas cartesianas. En este caso nos dicen al tiro que son coordenadas cartesianas. Después nos dan la velocidad en un punto, necesitamos encontrar el parámetro alfa para que cumpla esa condición y a partir de eso tener el campo de velocidades en el plano. Y por último, nos piden relacionar esto un poco con la ecuación de Bernoulli y trabajar la distribución de presiones en esta placa que nos muestran acá en la imagen. Y calcular la fuerza total ejercida sobre la placa. Entonces, lo primero va a ser trabajar la función, o sea, desarrollar nuestra función compleja para sacar las funciones de corriente y potencial. Nos dicen que es cartesiana, entonces nosotros vamos a ver que Z va a ser esta representación. Evaluamos directamente nuestra función con el valor que decidimos para cartesiana, y vamos a desarrollar simplemente este binomio al cuadrado. Nos va a salir este i cuadrado que se transforma en un menos 1. Entonces, nuestra función la podemos separar después entre la parte real y la parte compleja, imaginaria, perdón, como este término alfa por u0 partido en L por x cuadrado menos y cuadrado, más el imaginario por alfa u0 partido en L por 2xy. Como sabemos que la parte compleja, imaginaria, va a ser nuestra función de corriente y la parte real va a ser nuestra función potencial, simplemente separamos y tenemos las dos funciones al tiro. Podemos comprobar si esto cumple con las condiciones que hemos trabajado hasta ahora, con esta definición, que al final esto, la primera parte era la velocidad en X y la segunda es la velocidad en Y, y como tenemos que llegar a los mismos resultados por las dos partes, si nos dan iguales, está correcto el resultado hasta ahora. Derivando este término, el término en Y se nos hace constante respecto a X, entonces nos queda un 2X por la constante de afuera, y en este derivamos respecto a Y, solo se nos va la Y, y nos queda el mismo resultado, lo mismo para las otras derivadas cruzadas. Ahora nos piden encontrar el valor de alfa. ¿Qué sabemos? Que en este punto, 5L en J tongo, tenemos velocidad U0. Tenemos, a partir de las derivadas que calculamos recién,
en esta parte, tenemos que este término va a ser la velocidad en X y este va a ser la velocidad en Y. Entonces simplemente, o sea, perdón. Así, ahí está. Ahí tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y, que son las derivas que calculamos recién, ¿cierto? Sabemos que en el punto R tenemos una velocidad U0. Entonces, ¿cómo se traduce este punto que lo ponen en formato vectorial? Es el punto 0,5L. Vamos a evaluar esto en nuestras funciones. Nos queda velocidad en X igual a 0 y velocidad en Y igual a menos 10 alfa por U0. Necesitamos saber la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Porque lo dan como escalar. Entonces, aplicamos magnitud o la norma del vector, como U dijimos que valía 0, nos va a quedar 10 menos 10 alfa por U0 al cuadrado, y raíz de eso tiene que ser igual a U0, entonces podemos desarrollarlo, despejar, y nos queda alfa igual a 1 partido en 10. Esto es solamente a partir de las condiciones que nos dieron. Ahora nos piden calcular el campo de velocidades. Ya tenemos la velocidad en X, la velocidad en Y y el valor de alfa. Y sabemos que el campo de velocidades va a ser la forma vectorial de las dos velocidades sumadas. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar lo que teníamos de acá, evaluar con el valor de alfa que encontramos y reemplazar. Ese va a ser nuestro campo vectorial. Y va a ser lo que se representaba en la imagen del problema. Y lo podemos factorizar, pero el resultado es el mismo, ¿cierto? Finalmente necesitamos saber la distribución de presiones sobre esta placa. Nos dicen que en el origen, en X0 y 0, la presión va a ser P0. Vamos a recordar la ecuación de Bernoulli. En este caso no vamos a trabajar con la componente vertical del Z, porque estamos en un plano, entonces no es necesario para este problema considerar la altura. Tenemos el dato de P0, entonces vamos a buscar la velocidad en 0 y vamos a reemplazar después nuestra ecuación de Bernoulli para encontrar cuál va a ser este valor constante, ¿cierto? Evaluamos, sabemos que P en 0,0 es P0 y calculamos aquí, reemplazando en nuestra ecuación, que la velocidad en 0,0 va a ser 0. Nos va a quedar que P0 partido en gamma va a ser la carga en el origen, y esto significa que nuestra constante, para cualquier punto, la carga siempre va a tener que ser, o sea, la suma de estos dos términos siempre va a tener que ser P0 partido en gamma. Con eso, entonces, podemos calcular la presión para cualquier punto. ¿Y cómo va a quedar esto? Tenemos la expresión de la velocidad. Nos importa la placa, y sobre la placa, nuestro I va a valer siempre 0. Entonces, este término lo podemos eliminar. Nos va a quedar que la velocidad para cualquier punto de la placa va a ser U0 partido 5L por X. La norma de eso va a ser lo mismo, y al elevarlo al cuadrado nos va a quedar este término que podemos reemplazar en nuestra ecuación de Bernoulli. Ya sabíamos que la constante iba a ser P0 partido en gamma. Entonces nos va a quedar que la presión en cualquier punto partido en gamma más este término de la velocidad al cuadrado partido en 2G va a ser P0 partido en gamma. De esto podemos despejar la presión y vamos a tener esta expresión que nos va a representar la presión en cualquier punto de la placa. Por último, nos piden calcular la fuerza sobre la placa, y eso se calcula simplemente como la integral sobre la placa de la presión. Nos quedan estos dos términos que tenemos que integrar. Para el primero simplemente nos va a quedar multiplicado por la diferencia en L, el segundo nos va a quedar un término al cubo, y la resta
reemplazando todo esto, nos va a quedar esta expresión. Porque acá el L cubo se simplifica con el L de abajo, nos queda un 2 que se simplifica con el 50 y un 3 que sale abajo. Disculpa, el largo Sí. de la placa solo importa para la segunda parte, ¿o no? Para la fuerza. Antes Sí, no importa. sí, solo para la fuerza. Sí. Sí, porque la distribución de presiones que calculamos acá sería para cualquier punto en el eje. Bueno, y esa va a ser la fuerza sobre la placa. Es un ejercicio cortito, bien matemático. Y pasemos al siguiente si no hay más dudas. Cualquier cosa, dije, me van interrumpiendo nomás. Yo tengo una duda. Y dime. Cuando pusiste el b cuadrado, si es que hubiera tenido como coordenada x e y, hay que hacer el producto punto entre los dos. El b cuadrado, claro. O sea, si tuvieras un término en y, tendrías que calcularle la norma de ese vector, que sería la parte en x al cuadrado más la parte en y al cuadrado, o hacer el producto punto, como dices tú, de los dos, del mismo vector dos veces. Exactamente el mismo procedimiento. Ah, dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. El segundo problema. Chile, país con una extensa costa, presenta una creciente demanda de recursos hídricos en las zonas costeras debido a la cantidad de asentamientos urbanos e importantes exigencias de abastecimiento. A partir de lo anterior, los acuíferos costeros muchas veces se han transformado en fuentes inmediatas y a veces únicas para el abastecimiento de la población y la industria. Cuando los niveles de extracción superan a la capacidad de recarga de los acuíferos, ocurre un escenario de sobreexplotación, el cual causa el problema de contaminación de aguas subterráneas, conocido como intrusión salina. Para evitar lo anterior, urge la necesidad de planificación y gestión de los recursos hídricos. En un punto de una playa del país, la línea de la costa tiene un giro en ángulo recto, como se visualiza en la figura 2. El flujo de agua salada en este punto puede aproximarse mediante la teoría del flujo potencial de un fluido incompresible en una esquina en ángulo recto. Demuestre que la función de corriente del flujo que representa el sistema corresponde a esta expresión, donde A es una constante positiva. Un reservorio de agua dulce se ubica cercano al agua salada. De ser explotado en la esquina, este se aproxima a una fuente de intensidad M, donde M es la tasa volumétrica del flujo por unidad de largo que se puede extraer de la fuente. Para evitar cualquier filtración de agua salada en el reservorio, determine M para que la distancia mínima entre el agua salada y el reservorio sea L. Esta pregunta es un poquito más enredada, pero vamos a ver cómo se interpreta el enunciado y nos dan este hint. Dibuje la línea de corriente que pasa a través del punto de estancamiento, la cual representa la división entre agua dulce y agua salada. Entonces, básicamente nos piden primero mostrar que esta función de corriente puede representar este flujo en una esquina, que es un poco abstracto, pero vamos a ver como las condiciones súper particulares que son necesarias para cumplir. Y después nos piden encontrar estas condiciones para que haya un punto de estancamiento en I igual L. Y dibujar la línea de corriente. Entonces, tenemos este flujo. Lo que necesitamos básicamente es que nuestra función de corriente no nos deje pasar agua, o sea, pasar líneas de corriente a través de las paredes. Si yo tengo una línea de corriente que baja por aquí y en un momento cruza la pared, significa que algún error cometí porque el modelo no sería correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Nos vamos a enfocar en las paredes. ¿Qué pasa? Acá estamos trabajando en coordenadas polares, por si acaso. Eso es importante notarlo porque si no uno se complica entero. Vamos a ver qué tenemos que cumplir. ¿Qué pasa en las paredes? Las paredes van a estar para cualquier valor de R con θ igual 0 o θ igual pi medio, ¿cierto?
0 grados o 90 grados. Tenemos que acá está nuestra función esta era una función de corriente. Nuestra función de corriente, ¿qué pasa al evaluarla en 0 o en pi medios? El seno de 0 es 0 y el seno de pi, porque se me simplifican los dos, también es 0. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de las dos paredes voy a tener un valor de psi constante. ¿Qué significa que sea constante? Que no voy a tener ninguna línea de corriente cruzándolo. Si me diera que el valor, por ejemplo, depende de R, significa que yo a lo largo de esta pared voy a tener más de una línea de corriente que cruza. Y en ese caso no estaría modelando una pared, sino que estaría como en una parte más del fluido. Entonces, ¿qué nos dice que este valor sea 0 o para cualquier efecto que sea constante? Podría darnos otro valor, pero ¿qué significa que sea constante? Que podemos modelar las paredes rígidas y sólidas a través de este modelo. Entonces podemos decir que efectivamente nos va a servir esta función de corriente para modelar lo que nos están pidiendo. Pasando de eso, podemos empezar a trabajar con lo que nos pedían. Queremos encontrar las condiciones de M para tener un punto de estancamiento en I igual L. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos este flujo que corría aquí por la esquina, y ahora nos dicen que vamos a tener una fuente acá. Es una fuente, es un punto de donde va a salir agua, básicamente. Y lo que queremos es que acá sea el punto más bajo, donde llega el agua salada. No queremos que el agua salada se acerque más a esta esquina. Entonces, vamos a tener que buscar las condiciones para que en este punto la velocidad en R, porque me da lo mismo que se mueva hacia allá, ¿cierto? El agua, yo quiero que la velocidad en R sea 0. Entonces vamos a necesitar primero el campo, o sea, el flujo de, o sea, perdón, la función de corriente para el flujo considerando la fuente y el de la esquina que vimos recién. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar el teorema de superposición. Vamos a tener que el flujo completo, la función de corriente completa, va a ser la suma de estas dos funciones que ya conocemos. Vamos a calcular cada una. La de la esquina la dan en el enunciado, y la de la fuente la vieron en clase, la deducción exacta. Pueden revisarla ahí. Yo no quería alargarme mucho con los cálculos, entonces la voy a tomar nomás y la voy a aplicar. Y esta condición que depende solamente de θ y del flujo que está explicado en el enunciado. Finalmente nos va a quedar esta función de corriente completa que depende de R y θ, y a partir de esta podemos calcular todo lo que necesitamos. Vamos a buscar esta condición de que la velocidad en R sea 0 para I igual L. Entonces, sabemos que la velocidad en R va a ser esta definición según las coordenadas polares, ¿cierto? Vamos a evaluar nuestra función de corriente. Tenemos que derivar todo esto respecto a θ y se divide además por R. Vamos a derivar cada término, nos va a salir un coseno y se nos va a ir el θ del segundo término, y al reordenar un poquito nos va a quedar esta expresión. Este resultado es exactamente lo mismo que si yo hubiera calculado que para cada función de corriente hubiera calculado la velocidad y después la sumaba. Esa es la gracia de la superposición. Yo puedo sumar las corrientes, puedo sumar las velocidades, y siempre me va a dar como el mismo resultado. De nuevo, si hay dudas, están todos muy callados, pero si hay dudas me van diciendo nomás, voy rápido igual. Yo tengo una que es cuando la condición es cuando, o sea, que la velocidad radial sea 0 en I igual L. Entonces Sí. se considera que
como el agua dulce está constante con I igual L, o sea, como que no se observa esa caída que se ve en la imagen. Claro, es que lo que me están pidiendo es Eh, distancia, ¿cierto? Entonces, si estoy acá, yo no quiero estar más cerca de este punto, pero si acá está más cerca del piso, por así decirlo, no estoy más cerca de mi fuente. Esto es lo que me importa a mí, la fuente. Entonces, como claro, yo podría hacer un círculo acá, y ese sería como el rango que yo quiero, pero el punto más peligroso va a ser justamente aquí en x0 y igual L. Porque el punto como más lejos que se puede llegar y que es Claro, parte de la fuente, o sea, que es parte del agua dulce. claro, es donde el agua salada se va a acercar más a mi fuente, como el punto de más riesgo, si quiere. ¿Se entiende? Sí, vale, gracias. Ya, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nunca entendí por qué elegiste esas funciones, la del ¿La de la la esquina. fuente? Sí, Porque... como en la diapo anterior, Sí, no sé esa, por qué le hiciste. esa función de la fuente, ¿cierto? ¿Esa es la que te confunde? O sea, las dos, no sé por qué las elegiste Ah, como ya, para hacer. ya sí, voy de nuevo. La de la esquina es la que nos dan en el enunciado. Si me voy para atrás, acá. A por R cuadrado por seno de teta, de 2 teta. Ese es el flujo para un fluido en una esquina en 90 grados. Me lo dan y nosotros comprobamos que cumple con lo que queremos, ¿cierto? Entonces, nos dicen que además de este flujo en 90 grados, vamos a tener una fuente en la esquina. Lo dicen aquí. De ser explotable esquina, este se aproxima a una fuente de intensidad M. Una fuente Pero, es... pero, ¿sí? perdón que te interrumpo, pero No, dale. ese punto en la esquina es como de la agua salada que viene desde fuera hacia el, o ¿Cómo? estamos Perdón, de tratando nuevo. de modelar. No estoy entendiendo si es que el fitotal está tratando de modelar todo el Ah, fluido ya. Sí. El o fito, solo el agua dulce. claro, es que al final no, va a modelar todo. Vamos a tener, de hecho, nos dicen acá, dibuje la línea de corriente que pasa a través del punto de estancamiento, la cual representa la división entre agua dulce y agua salada. Entonces, claro, como todo va a ser agua, lo podemos modelar todo con una sola función de corriente. Pero claro, como bien entiendo de dónde sale la confusión, porque vamos a tener efectivamente una línea que va a dividir dónde tenemos agua salada y dónde tenemos agua dulce. Y es justamente esa línea la que nosotros vamos a tratar de mover con el valor de m que encontremos. Ya, perfecto. Y al final ¿Sí? vamos a poder entender, o sea, vamos a poder saber dónde está esa línea de división, porque ahí Exacto. está, o sea, es cero. ¿Qué es cero? Claro, porque ahí después hay unos dibujos que yo creo que te van a ayudar un poco a entenderlo también, pero básicamente voy a tener como que hay agua subiendo desde la fuente y hay agua bajando por este flujo en la esquina, y hay un punto donde como que van a chocar y van a salir hacia el lado. Y eso en los dibujos yo creo que va a quedar mucho más claro, pero esa es la idea. Ya, perfecto. Sí, ahora entiendo. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, perfecto. Ya. Y como les dije, la función de la fuente sale de lo que vieron en clase. ¿Dónde íbamos? Derivamos los términos. Ya. Tenemos que esta es la velocidad en R. Sabemos que en el punto x0 igual L necesitamos que sea total, que este resultado sea 0. Entonces, eso se traduce a coordenadas polares como R igual L y θ igual pi medios. Evaluamos, nos va a quedar esta expresión donde tenemos ese coseno que podemos evaluar que vale -1 en total. Como el coseno de pi es -1. Podemos despejar, o sea, primero igualamos a 0,
y vamos a despejar m, que es lo que queremos encontrar nosotros. Entonces nos va a quedar este cálculo que nos deja m en función de a y de l, que son valores conocidos. Esto es simplemente aplicar los conceptos del punto de estancamiento en un punto particular y trabajar las ecuaciones. M era la división o qué era la intensidad. ¿Cómo era? M era la intensidad, sería el flujo másico de la fuente. ¿Sí? Vale, gracias. Ya. Entonces, ahora nos piden graficar la línea de corriente. Y nosotros, no sé si se acuerdan, pero a principio de semestre vimos formas de calcular las líneas de corriente, que se sacan a partir de las velocidades, y acá podríamos hacer exactamente lo mismo, calcular las velocidades, aplicar las ecuaciones diferenciales, y conocemos un punto de la línea, entonces con eso podríamos calcularla al tiro. Pero les voy a mostrar otra forma un poco distinta de hacerlo, que es aplicando el concepto de que para un valor constante de psi, vamos a tener una línea de corriente definida por esa ecuación. Entonces, sabemos que para el punto de estancamiento, nuestro valor de psi va a ser este. ¿Por qué? Tenemos nuestra función de corriente, vamos a evaluar con R igual L, y con θ igual y medio. En este caso, espérenme un poquito. Ya, bueno, vamos a evaluar con las condiciones, y nos va a dar este término. Creo que me faltó sumarle esto, pero en los gráficos está bien hecho. No, porque es seno, perdón. El seno de pi es 0, entonces este término se me va, y me queda, el pi se me simplifica, y me queda m partido en 4, está bien. Entonces, la línea de corriente va a estar definida, si yo junto todos los puntos donde esta función me da m partido en 4, voy a tener una línea de corriente. Eso se puede definir simplemente por esta ecuación. Esta ecuación ya me define la línea de corriente para para el punto que separa el agua salada y el agua dulce. Y como les dije, esto se puede hacer exactamente igual. O sea, vamos a llegar a la misma línea con otra forma de escribirla si hacemos las ecuaciones diferenciales. Y al graficarla con unos valores arbitrarios de A y L, nos va a quedar esto. Acá están los gráficos que yo les decía. Este es el flujo solamente del agua salada. Si yo no tengo la fuente de agua dulce, este va a ser el flujo. Si yo le agrego la fuente de agua dulce, va a quedar esto. ¿Qué nos va a generar? Que va a tener esto que sube acá y que se va a ir hacia allá. ¿Cierto? Vamos a tener el agua salada que baja, y cuando choca con el agua dulce, va a irse hacia allá. Y si le agregamos además nuestra línea de corriente, vemos que justamente pasa por donde no hay ninguna línea que cruce nuestra línea roja. Pueden ir muy pegadas por abajo o muy pegadas por arriba, pero ninguna va a cruzar. ¿Por qué? Porque el agua salada y el agua dulce no se me van a mezclar. Y nosotros vimos que L era 2 en este caso, entonces vemos dónde está, justamente en 2 es lo más cerca, y llega el agua salada de nuestra esquina. ¿Se entendió el ejercicio o fue muy rápido y me salté algún paso tal vez? ¿Qué es A? Es una constante positiva, creo que decías. Pero Ya. es No es simplemente, un concepto. Ya, sí, perfecto. no era algo que me dieran. Mira, viste, A es una constante positiva, no representa algo en particular. En este caso, probablemente tiene alguna interpretación, pero no es importante para este problema al menos. Pero, ¿cómo llegaste a que era L2 y A2? No, No caché esos eso. son valores arbitrarios, da lo mismo. Son Bueno,
a graficar nomás, porque está todo trabajado en álgebra, entonces, si con cualquier valor de A y L lo podría graficar y te va a dar los resultados parecidos, pero más arriba o más abajo. Es solo para entender un poco cómo queda el dibujo. Ya, gracias. Vale. ¿Algo más o seguimos con el último? Para graficar el agua salada y el agua dulce, ¿usaste alguna función específica? Usé las funciones de velocidad. O sea, esto yo lo Ya, metí en matemática. Sí. Streamplot te pide como argumento la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, yo lo que hice fue tomar la función, esta función, no, perdón, es el VR, tomé la función de corriente, esta función de corriente, hice los cálculos para pasar a la velocidad en R y la velocidad en θ. Después esas velocidades las pasé a cartesiana y eso lo grafiqué con Streamplot. Pero todo sale de aquí. Esta es a ya, partir de esta función de corriente se puede calcular todo el comportamiento del fluido en el espacio. ya, vale, gracias. En el enunciado de la ayudantía hay un link de una página que es muy buena para simular estas cosas. Y de hecho, se tiene la opción de modelar el flujo en la esquina y también de la fuente. Entonces, si quieren, lo revisan y ahí pueden ir como moviendo las cosas, moviendo los parámetros y ver cómo va cambiando el flujo. Creo que era el primer link del enunciado, para que lo revisen. A veces ayuda para los problemas, como para entender qué está pasando y para saber si uno está más o menos atinado a lo que espera que salga el resultado, para que lo revisen después. Y por mientras podemos seguir con el último ejercicio, que habla de los huracanes, que son eventos que consisten en movimientos de masas de aire en torno a un centro de baja presión. Este fenómeno, además de ser un potencial destructor en la zona afectada, son muy importantes para la regulación de condiciones climáticas y aporte de agua. Estos fenómenos naturales ocurren periódicamente en la costa este de la región central de América. Un corte horizontal a través de un tornado se modela por dos regiones. La región interna se modela mediante la rotación de un cuerpo sólido. La región externa se modela como una región irrotacional de flujo. Flujo 2D modelado en el plano reteta presenta el siguiente perfil de velocidades, donde vamos a tener velocidad en R nula y la velocidad en θ separada por tramos según la región interna o externa. Omega es la magnitud de la velocidad angular en la región interna. La presión muy lejos del tornado es equivalente a P infinito. Determina el campo de presiones para el corte horizontal del tornado entre 0 e infinito. Y además calcular la presión en R igual 0. Este problema no es de flujo potencial, pero lo queríamos agregar igual porque el flujo potencial en general son bien mecánicos los ejercicios, entonces con ver un par como que uno ya entiende cómo funcionan. Entonces queríamos darle un poquito más al tema de las distribuciones de presiones que son un poco más enredadas. Entonces vamos a tener este modelo de un tornado que nos separa una sección rígida al medio, que se mueve completa como un disco, y otra externa que se mueve como flujo irrotacional, donde la velocidad va a ir disminuyendo a medida que aumenta el radio. Entonces, tenemos el centro rígido y podemos como imaginarnos un poco su velocidad. Como un disco se va a mover cada vez más fuerte, más rápido en la parte de afuera que adentro, y después la velocidad va a empezar a bajar de nuevo hasta que en infinito vamos a tener las condiciones como estáticas normales. Esto es solamente como para entender un poco qué significan estas ecuaciones, como que cómo se traducen en la práctica, y vamos a ver cómo encontrar la distribución de presiones.
Para la parte interna primero, yo les quise poner, busqué una forma como bien matemática, más desarrollada de calcular la distribución de presiones, pero al final van a ver que el resultado se puede llegar de muchas formas, y yo igual busqué una complicada un poco para que vean algunos procedimientos. Esta es una de las muchas formas de escribir la ecuación de Euler, donde tenemos la derivada material de la velocidad, el gradiente de presiones y una componente que son las fuerzas másicas. ¿Qué son las fuerzas másicas? Al final son las aceleraciones, o sea, se le pone Fm, pero al final esto va a ser la aceleración total para un punto. Lo que queremos encontrar al final va a ser el P, ¿cierto? Porque lo que queremos es la distribución de presiones. Vamos a primero calcular la derivada material de la velocidad. Sabemos los campos de velocidad. Vamos a tener que no depende del tiempo, entonces este término se nos va a cero. Y además, si evaluamos este gradiente, vamos a tener el gradiente, o sea, el operador nabla, producto punto con la velocidad, va a ser el primer término derivado, o sea, la velocidad en R derivada respecto a R, que nos va a dar cero, más la velocidad en teta derivada respecto a teta por 1 partido en R. Y acá no tenemos ningún teta. Entonces nos va a quedar cero en todo este operador, y nos va a dar que la derivada material completa va a ser cero. Despejando nos va a quedar esta gradiente de la presión, va a depender solamente de ρ y de la aceleración. Y como nada depende de teta en este caso, y solo tenemos aceleración por fuerza centrípeta, calculamos la aceleración centrípeta, esto es de estática y dinámica, omega cuadrado por R va a ser nuestra aceleración, y nos va a quedar esta expresión. Integramos y nos va a salir una constante que yo le puse P0, pero es simplemente la presión en R igual 0 y la integral del término. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que haber aplicado Bernoulli. ¿Por qué? Porque vamos a tener una constante, vamos a tener la presión en el punto, y vamos a tener la velocidad al cuadrado. Teníamos que velocidad era omega por R, y vamos a tener omega cuadrado por R cuadrado. Si dividimos todo por ρ, nos va a quedar exactamente la ecuación de Bernoulli. Y además, esta condición es la misma que calculamos a principio de semestre para condiciones hidrostáticas en rotaciones. No sé si se acordarán, pero cuando estaban viendo eso de las isobaras parabólicas y todas esas cosas, llegaron justamente a una expresión muy parecida a esta, solo que además tenía términos en teta y en zeta. Pero acá, como estamos en un plano, y como no nos importa teta, va a quedar solo esta expresión. No me quiero quedar muy pegado con estos cálculos, porque como les dije, yo busqué una forma enredada de mostrárselos para que vieran un poco otras formas de calcular con la ecuación de Euler, pero hay muchas formas de llegar a este mismo resultado. Incluso si hubieran dicho es hidrostática y hubieran tirado el cálculo nomás, hubiera estado correcto también. No sé si hay alguna duda de este primer pasito que es un poco más enredado. Por Bernoulli haciendo velocidad tangencial igual a angular por radio, ¿no? ¿O es por la velocidad, por ¿Real? el U sub teta que aparece ahí? Sí, porque acá te dicen que la velocidad en R va a ser cero, y solo estamos considerando la parte interior, entonces usamos velocidad angular por radio. Sí, Vale. sí, justamente eso. Entonces ya tenemos la distribución de presiones para el interior de nuestro tornado, y tenemos esta constante que no conocemos todavía, que es al final lo que queremos calcular, porque ¿qué pasa cuando yo evalúo en R igual 0, que era lo que nos pedían? Me va a quedar solo nuestra constante, y eso es lo que nos piden en el ejercicio, básicamente. Ahora vamos a calcular para la región exterior.
¿qué pasa en el exterior? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Sabemos que en el infinito tenemos una presión P infinito. Vamos a evaluar con presión infinito y la velocidad en infinito, y el GZ vamos a tener que va a ser igual en todos los puntos porque estamos en un plano, entonces lo podemos despreciar. O sea, no sé si es despreciar la palabra, pero si es constante, lo podemos incluir en la constante de la derecha. Nuestra velocidad en infinito, a partir del campo de velocidades que nos daban para la región exterior, va a ser 0, porque tenemos un R muy grande, entonces se nos va el término, y nos va a quedar que la constante que vamos a tener para la ecuación de Bernoulli va a ser P infinito partido en ρ. Acá lo puse en ρ, en el ejercicio anterior estaba con gamma, y acá tenía un 2G, pero la ecuación al final es siempre la misma, por si a alguien le surge esa duda. Mientras sean consistentes en su ecuación, no van a tener problemas con eso. Entonces ya, vamos a tener esta constante P infinito partido en ρ. ¿Cómo nos va a quedar esta misma ecuación evaluando con esto? La presión en cualquier punto partido en ρ más la velocidad en ese punto al cuadrado partido en 2 va a ser esta constante que es P infinito partido en ρ. Vamos a evaluar para R, que va a ser, o sea, perdón, vamos a evaluar con la fórmula de velocidad que tenemos, que es omega por R, R mayúscula cuadrado partido en R, al cuadrado nos va a quedar esto, ¿cierto? Y al despejar la presión, que es lo que nos interesa, nos va a quedar esta expresión, donde solo depende de R. Todos los otros son constantes conocidas. Porque P infinito era un dato del problema, por si acaso. No dan el valor numérico, pero es un valor conocido. Ahora, tenemos la condición para la región interior y para la región exterior, pero tenemos esta constante que no conocemos. Para encontrarla, vamos a decir que en el punto límite, en R mayúscula, la presión, si yo llego por un lado y por el otro, tiene que ser la misma, es continuidad, como se veía en cálculo. Entonces, vamos a igualar la presión interior y la presión para la región interior y para la región exterior en el punto R mayúscula. Teníamos las dos expresiones, evaluamos R cuadrado ahí, R cuadrado acá, nos va a quedar esto, donde conocemos todos los valores menos P0. Entonces lo despejamos, desarrollamos un poquito, vamos a tener estos dos términos iguales, que están divididos por 2, entonces nos va a quedar esta expresión para P0. Y P0 va a quedar dependiendo solamente de los valores que ya conocíamos, que son omega, R mayúscula y P infinito, y ρ. Con eso, teniendo la distribución para la región interior, la distribución para la región exterior y el valor de P0, podemos definir el campo de presiones como una función a tramos, donde para la región interior vamos a tener esta expresión que resulta de meter este valor, esta resta, ahí donde tenemos el P0, y para la región exterior simplemente ponemos lo mismo que habíamos calculado recién porque conocemos todos los valores. Ese es el procedimiento para calcular las distribuciones de presión, y como habíamos dicho antes, cuando evaluamos esto en R igual 0, nos va a quedar este mismo resultado. Entonces la presión en R igual 0 va a ser P0. ¿Alguna duda sobre este procedimiento? Igual lo pasamos rápido, entonces pregunten nomás. Esta, como les dije, era un poco, se escapa del tema del flujo potencial, pero este tipo de problemas se mezclan mucho con flujo potencial, como en el problema anterior, donde te piden calcular las velocidades a partir de una función de corriente, de una función potencial, y después seguir con ese desarrollo y llevarlo al cálculo de presiones. Entonces creo que van muy de la mano. Eh,
¿qué hubiera pasado si es que la velocidad radial no fuera cero? Tendría que haber hecho como sacar el módulo, como sumar Sí. velocidad radial al cuadrado, la raíz de velocidad radial al cuadrado más la tangencial, ¿o cómo? Acá. En este término, el b cuadrado no sería solamente evaluar la velocidad en teta, sino que tendríais que hacer la raíz de los cuadrados. O sea, Ah, perfecto. la suma de los cuadrados, en verdad, porque se te da la El raíz. módulo. Claro, el módulo al cuadrado, justamente. Vale, Siempre- gracias. eso es bien importante. Cuando tenéis la velocidad como vector, hay que acordarse de calcularle el módulo antes de meterlo a Bernoulli, porque acá lo trabajáis como escalar. Entonces, siempre hay que trabajar con el módulo considerando las dos componentes, y en este caso una es cero, entonces se nos va, ¿cierto? Pero sí, tendréis que calcular el módulo. Y sería lo mismo, esto todo sería lo mismo si es que a lo mejor hubieran dicho que era con cartesiana o no. Sí, los O sea, el procedimientos procedimiento son los hubiera... mismos. Vale, El problema vale, gracias. también era con polares, pero para cartesiana es exactamente lo mismo. Las distribuciones te van a quedar dependiendo de x y de y, en vez de r y teta, o de r nomás en este caso. Y para calcular velocidades tenéis que considerar la componente en x y la componente en y calcularle el módulo. Sí. ¿Alguna otra consulta sobre la materia, sobre los problemas, sobre cualquier cosa? Es temprano todavía, así que... ¿Es verdad eso que decían que a lo mejor el examen iba a ser un poco más como una I3 que un examen porque no habíamos podido evaluar todo No esto? sé. ¿O esto se va a evaluar en la tarea 3 más que nada? Eso lo resuelven los profesores, la verdad. Yo del tema logístico manejo poco, y, y no sé si está definido qué contenidos se van a evaluar en la tarea, no sé si está definido qué se va a evaluar en el examen, pero el profesor yo creo que ha sido súper enfático en tranquilizarlos con el tema de las aprobaciones y todo. Yo creo que tienen que ver qué pasa con el semestre, y el profesor está súper disponible a conversar y a resolver temas particulares de aquí a fin de semestre. Entonces, no sé exactamente los contenidos, pero tranquilos que el profe está preocupado por que salga todo lo mejor posible. Entonces va a tomar la decisión pensando en eso. ¿Algo más? No sé si queda alguna duda o lo dejamos hasta aquí nomás, para que puedan almorzar tranquilos. Pedro, ¿Sí? Dime. es que me da una duda con respecto a la ayudantía. ¿Sí? ¿Cachai más o menos algo del proyecto? Como para preguntarte algo. Sí, o sea, sí, leí el enunciado, básicamente. Es que hay unos temas que ¿Sí? como que aún no hemos visto y no creo que veamos, y en una parte pide que hagamos cálculos. Entonces no sé bien cómo podríamos aplicar esos cálculos. Por ejemplo, que mi grupo quería hacer el efecto Magnus en el deporte y no cachamos bien cómo calcular esa weá o sea, en lo- como en los experimentos, ¿cachai? En el fondo, Ya. la duda es si en el experimento la parte de cálculo hacia dónde tiene que ir, como para considerarla en la elección de tema, como que dentro de un experimento, ¿qué va a haber que medir, por ejemplo, si hiciéramos ese? Mira, es bien particular la duda, entonces no quiero responder y equivocarme después, pero voy a averiguarlo, y te escribo, Simón, con la respuesta. Pero Ya, ponte tú, si tú estuvieras ahí como alumno en esta situación, ¿creéis que si te pone un tema así,
te pedirían cálculos así como peludo y sería mejor como, sabéis que no lo vaya a poder calcular, piensa en otra cosa. No, no creo que que les pidan cálculos demasiado complicados. O sea, por mi proyecto, por ejemplo, cuando yo hice el ramo, el proyecto era justamente sobre el flujo potencial y teníamos que investigar un poco sobre la teoría y explicarla. Y con eso desarrollar unas cosas con código y qué sé yo. Entonces, yo creo que sería bueno como investigar un poco la parte matemática, tal vez explicarla rápido y, y ver qué de eso se puede aplicar a los experimentos, que tal vez está un poco más allá, y con eso trabajar. Pero, como digo, voy a consultar igual porque no quiero casarme con algo y que después perjudicarlo a ustedes. Igual, a Entonces, medida que vaya avanzando el proyecto, ustedes tienen un ayudante a cargo, entonces Sí, también también con él hay. se van a poder guiar un poco más como personalizadamente. Ya, es que hoy día hay que elegir temas. Sí, Entonces, por eso queríamos cachar, porque el efecto Magnus a lo mejor nos interesaba, pero nos imaginábamos, no sé, si tiramos una pelota, no sé, de una cuestión para abajo, ¿cómo medimos la fuerza de rotación, o sea, la velocidad no, angular, claro, ¿cachai? claro, claro. Entonces, como que en el experimento, si bien creemos que podemos llegar a cosas interesantes como bien visuales, Mm. la parte de meterle cálculo está complicada en ese tipo de cosas, entonces, por eso. Ya, perfecto, sí. Voy a preguntar, como les dije, para no equivocarme, pero sí, o sea, yo no creo que haya que hacer cálculos tan detallados en ese sentido, como que es algo, si tiráis algo del segundo piso para abajo, es imposible ir midiendo la fuerza a medida que cae. O sea, entonces voy a confirmarle, pero pues no creo que tenga que complicarse con eso, a priori. Vale, gracias. ya, gracias, Pedro. Dale, Y gracias por la ayudantía también, estuvo muy ya bueno y pues, muy claro. ya. Si no quedan más dudas, voy a dejar de grabar.